Miguel Mesa, ¿cómo estás? Bienvenido a No es contra ti. ¿Por qué soy tan frontal en contra del narcoestado? Creo que es porque nos tenemos que quitar la venda de la boca. ¿Más de cuántos casos te encontraste sospechosos dentro de los candidatos que hubo en esta reforma judicial? De esos altamente riesgosos sacamos a 25, pero esos 25 son un grano en una playa. Cuando tú documentas todo esto, ¿recibes apoyo de medios tradicionales? Yo no me siento respaldado. Hay un político en específico sobre el que tenemos una cantidad de información absurda que tiene un caparazón en todos los medios. Ay, cabrón. Sí estamos viviendo una epidemia de voces silenciadas en México que viene de Meta. El hecho de que hayas dicho que la abogada de Chapo era la abogada del Chapo, creo que también aplicaba que te quisieron hacer pedir disculpas. Me denunció por violencia política de género. Me ordenaron eliminar mis publicaciones, pedir una disculpa pública e inscribirme en un padrón de violentadores por 180 días. ¿Cuál es el caso de narcopolíticos más grande que has sacado y que te ha dado más miedo hablar? Bienvenidos a un episodio más de No es contra ti, es contra tu punto. Ya regresamos, tercera temporada, y el día de hoy tengo un invitado que tenía desde ya hace rato pensado invitarlo. Tiene temas muy interesantes, es un hombre muy interesante, ahorita lo van a conocer. Miguel Mesa, ¿cómo estás? Bienvenido a No es contra ti, ¿cómo te va? Bien, Armando, encantado de estar acá. Excelente, muchas gracias por aceptar la invitación. Te decía ahorita fuera de cámaras y lo comento aquí también el porqué de la invitación. Admiro mucho tu trabajo, güey, felicidades. Miguel es activista contra el narcoestado y creo que viviendo en un país como México, con la situación como la tenemos en México, con las problemáticas diarias que vemos en México, alguien que sea activista específicamente de este tema, no solamente merece el reconocimiento de la mayoría de los mexicanos, sino también un aplauso porque sí, y lo voy a decir como es, creo que se necesitan un par de huevotes para abordar estos temas, decidir meterte a estos temas, principalmente porque los que hacemos redes sociales, hablamos de política, de cultura muchas veces que no tiene que ver con la política, pues se reciben amenazas, sustos, ataques, exhibiciones en la mañanera o en temas de esas. Pues yo no sé a qué tipo de cosas pueda estar expuesto un verdadero activista de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bienvenido y felicidades, güey. ¿Cómo lo vives? O sea, preséntate para quien no te conozca. ¿Quién es Miguel en tus palabras? Sí. No, muchas gracias. Mira, ¿por qué soy tan frontal en contra del narcoestado y de todos los pinches partidos políticos y todos los políticos que se han vinculado con el crimen organizado? Creo que es porque nos tenemos que quitar la venda de la boca, ¿no? Para empezar a solucionar ese problema, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de él. Por eso hicimos esta página que se llama Narcopolíticos, donde en ese momento estaban saliendo todas estas listas de los gringos que ya traían bajo la lupa a Marina del Pilar, a Rubén Rocha Moya, sí, a varios gobernadores de Morena. Y dijimos, ¿sabes qué? No necesitamos que Estados Unidos nos diga quiénes son nuestros políticos que trabajan con los narcos. Aquí tenemos suficiente información de periodistas y de casos judiciales, y esos güeyes siguen no solo impunes, sino ganando puestos públicos, ¿no? Entonces decidimos hacer nuestra propia lista de quiénes son los narcopolíticos de este país para exponerlos, pero también para que, te digo, nos quitemos la venda de la boca y a la gente no le dé miedo hablar de esto, porque en torno a todo el problema del narcotráfico se ha generado un tabú muy fuerte, donde incluso, por ejemplo, hay gente que no puede decir Cártel Jalisco Nueva Generación. Correcto. Le dicen el de las 4 letras. Es correcto. Como sucedía antes con los Zetas, que les decían los de la última letra del abecedario, ¿no? Y eso lo que hace es establecer pues, una burbuja de silencio que es muy conveniente para que ese crimen siga operando, ¿no? Entonces, pues bueno, soy Miguel. Antes me dedicaba a denunciar temas de corrupción. Yo trabajé en Mexicanos contra la Corrupción 3 años y medio. Ah, ok. Me tocó el final del sexenio de Peña Nieto. Nuestras primeras denuncias fueron en contra de su gobierno y luego pues, los primeros madrazos en contra del gobierno de AMLO, ¿no? Y pues ahí estuvimos recibiendo toda la presión de la mañanera, de las autoridades fiscales. Pero yo en ese momento decía, sabes que yo nunca me voy a meter con temas de crimen organizado. Sí, claro. Porque esa es una línea ya muy peligrosa y mejor me quedo nada más hablando de los temas de corrupción, ¿no? Pero... Digo que también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es de cuello blanco, si lo quieres ver así, muchos casos, pero sí, al final de cuentas es igual de riesgoso. Y cuando empiezas a jalar el hilo, te das cuenta que detrás de la corrupción muchas veces está el narco, ¿no?
y por eso poco a poco me fui metiendo también en el activismo en contra del narcoestado. Hay casos muy claros como el de Carlos Lomelí, por ejemplo, que quería ser gobernador de Jalisco, que es senador de Morena. Y Lomelí pues tiene todo este emporio de empresas farmacéuticas que han recibido miles de millones de pesos del gobierno. Y Mexicanos publicó una investigación sobre ese esquema de corrupción. Y después nos dimos cuenta que detrás de esas empresas estaban lavando dinero para los cárteles. Entonces, por eso te digo, a veces es muy difícil hablar de corrupción sin hablar también de crimen organizado. Pero bueno, ahorita me dedico a eso, me dedico también. Últimamente he andado más apagado en mis redes sociales, luego las bloquean, las bajan. No, pero luego las doñitas que me siguen me empiezan a mandar mensajes. Oye, ¿estás bien? Sí. No has subido nada, pero es porque andamos chambeando, pero ya más tras bambalinas, ¿no? Sí. Llevando casos, pues no voy a decir los nombres de las víctimas porque intentamos no colgarnos de sus causas. Algunos sí los puedo decir, otros no. Pero llevamos el caso de un joven que es víctima de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y queremos sentar un precedente de pues cuándo es reclutamiento forzado y cuándo este joven que lo meten en una estructura criminal es víctima porque es menor de edad, porque lo forzaron a hacerlo. Llevamos el caso de un joven desaparecido en Sinaloa, en un bar de un funcionario público de Sinaloa que está metido con los cárteles de allá. Ahora de un marino que fue, pues detuvo a un narcotraficante muy importante. Y el que sí llevamos públicamente es el de La Luz del Mundo, ¿no? Que ahí representamos a las víctimas de esa secta, que también es parte del narcoestado, ¿no? ¿Por qué La Luz del Mundo es también una organización criminal? Pues porque se dedica a traficar personas para prostituirlas y producir pornografía infantil, porque lava cientos de millones de pesos, porque han detectado campos de entrenamiento para la Guardia Secreta de La Luz del Mundo en pleno Michoacán, en regiones donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, pues bueno... Cuando dices Guardia Secreta, perdón que te interrumpa, ¿te refieres como un microejército de esa secta? Sí, son, digamos, es como la escolta de los máximos líderes. No como tal un microejército, pero pues bueno. O sea, como escoltas, como una unidad ahí de seguridad, vamos a llamarle. Sí, pero de 30 personas que están siendo recibiendo entrenamiento paramilitar en los lugares donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? O sea, entonces pues también es otra de las caras del narcoestado, que en ese caso pues es de una secta político-criminal, ¿no? Pero bueno, me dedico a todas estas cosas que son cansaditas de repente. No, y tocaste un punto que creo que yo lo he visto y te lo comento también. Sí hay mucho creador que busca pues, tomar ventaja de muchos casos que son mediáticos, ¿no? En tu caso yo no lo veo así porque yo te empecé viendo... Recuerdo, creo que fue cuando la reforma judicial, creo que fue, que empezaste a sacar cuáles eran los candidatos pues que tenían nexos, que estaban ligados a... Y a mí me servía mucho esa información, güey, porque sacabas uno cada día o dos cada día o tres y empezabas a sacar tantos que yo dije, bueno, uno va a ser una cosa que podría haber pasado, ¿no? Pero con la cantidad que sacaste, a mí me empezó a abrir mucho los ojos en ciertas canchas, ¿no? Como de, oye, realmente... Cualquier persona que ahorita se atreva a defender esta reforma, pues no hay mucho argumento detrás de cómo o el por qué, ¿no? O sea, yo empecé a ver todos los que sacabas y es que siguen estando ahí y como lo dijiste al principio, siguen inyectando gente adentro, o sea, siguen metiendo a la gente adentro. ¿Sí empezaste con o este fue donde empezaste a crecer mucho más con el activismo? Caso de la reforma. Pues mira, te digo, yo estuve varios años en otra organización civil. La de corrupción cuando AMLO y lo de Peña, ¿qué me dices? Pero ahí ya lo hacías como públicamente el activismo o era todavía más para... Sí, de hecho ahí los madrazos duros que teníamos eran contra la cancelación del aeropuerto. Ah, ok. Yo estaba en el equipo, todavía estaba estudiando en el ITAM. Yo estaba en el equipo donde presentamos 147 amparos contra la cancelación del aeropuerto y su sustitución por el de Santa Lucía, el AIFA, ¿no? Que ahora está. Pero bueno, a ver, luego me convertí en funcionario público
también trabajé en la Contraloría de Monterrey, de hecho. Ah, ok. Y yo era un burócrata, no era un burócrata, no formaba parte como de la vida política de allá. Me gustó ser servidor público y ahí apagué mi micrófono porque tienes pues otra estuviste varios responsabilidad. tiempos apagado, ok. Sí, tienes otra responsabilidad, ¿no? Pero luego fundamos esta asociación que se llama Defensores y desde ahí primero empezamos a intentar evitar la elección judicial, ¿no? Presentamos amparos en contra de la reforma. De hecho, obtuvimos una suspensión que impedía que se hiciera cualquier cosa relacionada con la elección judicial. No se podían hacer los comités de evaluación, no podían inscribirse los candidatos, no podían hacer evidentemente las elecciones, pero bueno, a Morena le valió madre y aún así hizo su elección. Y en algún momento me di cuenta que ya era una realidad, que por más que tuviéramos el amparo y tuviéramos una suspensión y dijimos, esto ya es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para mitigar los riesgos de esta reforma? Pues es cachar a todos los candidatos riesgosos que hay, porque desde que vimos cómo estaba diseñada la elección judicial, dijimos, aquí se van a filtrar narcotraficantes, violadores, tratantes de personas, asesinos, porque no había ningún filtro para saber quién realmente llegaba a la boleta. Eran 15 personas las encargadas de evaluar a más de 15,000 candidatos en un periodo como de un mes. Sí. Nada más con su CV a la vista. Básicamente así se decidió quién sí podía llegar a la boleta y quién no. Entonces dijimos, esto va a permitir que todas estas personas se infiltren en el Poder Judicial. Pues ahora vamos a descubrirlas y a demostrar que es cierto, ¿no? Entonces por eso abrimos estas plataformas de vigilancia ciudadana, que eran grupos de WhatsApp donde le decíamos a la gente, ustedes, todo lo que tengan, pásenlo por aquí. Sí, ustedes conocen a sus malandros locales, ¿no? Entonces avísenos para hacer las investigaciones a partir de eso. Y en realidad la mayoría de investigaciones que hicimos fue así. La gente nos avisaba, por ejemplo, de Durango. Nos escribió una señora y nos dijo, oigan, hay un candidato que fue compañero de mi hijo en la prepa y ese güey estuvo en la cárcel en Estados Unidos por traficar metanfetamina. Estuvo creo que 5 años en prisión en Estados Unidos. Y pues bueno, ese era el tipo de candidatos que teníamos a jueces federales, que la gente nos decía, oye, pues aquí es un escándalo, todos sabemos quién es este cabrón. Pero nacional, pues no. Sí, entonces pues nos dedicamos a descubrir esos. Y está el abogado del Z40, que quería ser juez en Nuevo León. Está la abogada del Chapo, que hasta el día de hoy traemos pleito con ella. Bueno, ella trae pleito con nosotros. Sí, más bien. Entramos a ese punto porque está interesante. Está otro que le decían el padrote de Progreso, que era un funcionario de migración que fue detenido por proteger una red de trata de personas y ahora es el presidente del Poder Judicial en su estado, ¿no? Está otro, para mí es el caso más grave de todos, del fiscal del terror de Zitácuaro, Michoacán, que ese güey es acusado de haber asesinado 2 periodistas, de haber extorsionado a comunidades indígenas para obligarlas a unirse a la familia michoacana, de haber pactado en una llamada que se filtró con un jefe de plaza del cártel Jalisco. Esa llamada sí la escuché, sí. Entonces, digamos, pues ahí demostramos que no existía absolutamente ningún filtro para ver quién podía o no ser juez. Y tan lo demostramos que ahora pues Morena ya está intentando corregir la plana. Acaba de presentar Javier Corral una iniciativa firmada por un chingo de morenistas importantes para aplazar la elección judicial al 2028, pero también para aumentar los filtros, ¿no? Y ahí sí dicen, ¿sabes qué? Esta organización, Defensores, pues demostró que había muchos riesgos de quién podía llegar a la boleta, entonces vamos a corregirlo, ¿no? Entonces, pues bueno. Y 2 puntos con esto. La primera es, ¿cuántos, a lo mejor no tienes el número exacto, pero más de cuántos casos te encontraste sospechosos dentro de los candidatos que hubo en esta reforma judicial? Mira, nosotros queríamos hacer un semáforo de los más de 5,000 candidatos que había a jueces, ¿no? Y lo empezamos a hacer. De hecho, tenemos una página de internet que nunca salió.
Okay. Y queríamos decir, estos son los verdes, estos son los amarillos que tienen vínculos políticos, que tienen casos de corrupción, y estos son los rojos, los que están vinculados con temas de huachicol, con etcétera, ¿no? Al final, pues la neta es una chamba inmensa que no nos daban las manos para hacer. Entonces, por eso nos enfocamos nada más en los altamente riesgosos. Okay. De esos altamente riesgosos sacamos a 25. Pero esos 25 son un grano en una playa. Sí, claro. En realidad son muchísimos más los que hay, que algunos sí nos dijeron, pero no alcanzamos a terminar las investigaciones, y otros pues ni siquiera estamos enterados de que ahorita están sentados en la silla de un juez, a pesar de, te digo, otra vez ser narcotraficantes, violadores, integrantes de sectas, tratantes de personas y otras cosas. Oye, una pregunta. Y tú, por ejemplo, cuando tú documentas todo esto, que me hablas de que ibas a hacer una página por semáforos con todo esto, ¿recibes apoyo de medios tradicionales? Por ejemplo, o sea, los principales, los más grandes, o tienes apertura con las mesas de temas políticos o foros en general, como para escuchar todo lo que traes, o ves como mucha frenito en compartir cierta información? Pues mira, lo que hicimos tuvo mucho impacto, ¿no? Es decir, sí encontró mucho eco en los medios tradicionales, y pues nos hablaba, por ejemplo, con Azucena hablábamos cada semana. Okay. Para sacar los 2 casos riesgosos de esa semana, ¿no? Y también, pues, Televisa, TV Azteca, sí retomaban mucho. Incluso algunos de nuestros casos llegaron al País, al New York Times, al Financial Times, a otros periódicos ya internacionales. Pero no diría que... O sea, yo no me siento respaldado por los medios. Nosotros justo lo que quería comentar. Tenemos que producir información que sabemos que va a impactar para que la retomen. Pero también hay muchos casos donde hemos encontrado pues, que los medios encubren a ciertos personajes, ¿no? No voy a decir nombres aquí, pero digo, para no quemar sobre todo a los medios, pero hay un político en específico sobre el que tenemos una cantidad de información absurda, que tiene un caparazón en todos los medios. En estas televisoras grandes me han dicho, ¿sabes qué? Y no por mensajes escritos, ¿sabes qué? De él no podemos publicar, ¿no? Entonces, sí hemos logrado abrir la puerta a que los medios retomen nuestro trabajo, pero sabemos que lo hacen cuando les es conveniente, y que en realidad no podemos contar con su respaldo para el día en que estemos en problemas, saber que ahí van a estar, ¿no? A veces sí lo están, a veces no. Dependiendo de la conveniencia. Me lo voy a poner el PIP al nombre, pero es Adán Augusto, quiero pensar. No. No, de hecho es un político de oposición. Ah, ¿en serio? Sí. Ay, cabrón. Sí. No, fíjate que yo no, o sea, yo tengo esa percepción, güey. O sea, medios tradicionales en México pareciera que juegan a la farándula política. ¿A qué me refiero? No, o sea, de este lado se dice esto, de este lado se dice esto, vengan, pelense y hagamos farándula del tema principal de la semana, ¿no? Pero cuando veo contenido como el tuyo y de otras personas que sacan investigaciones completas, o sea, que hay evidencia, hay documentos, hay testimonios, hay víctimas, hay todo, no veo que le metan el mismo enfoque, o sea, la misma energía o el mismo... Sí. O que incluso puedan ellos decir, ¿sabes qué? Tienes una sección, te voy a hablar al aire, ¿no? Tienes una sección todos los jueves para que nosotros en conjunto con ustedes mostremos esto. O te voy a poner a mi equipo de periodistas a apoyarte. Y eso nunca me imagino que pasa, porque tú me hablaste que tenías tu propio equipo, güey. Claro. A ver, al final los medios son empresas. Correcto. ¿no? Y esas empresas quieren hacer dinero. Y entonces, ¿qué hacen? Pues agarran de uno para pegarle a otro. Es lo que hacen casi todos los medios de comunicación. No diría que todos, pero casi todos, ¿no? Y ese es el gran reto, que ellos no están pensando cómo impacto para que haya justicia en el país. Sí, más están pensando en su esquema de negocios. Entonces, lo que nosotros hacemos no solo es utilizar a los medios para reabrir carpetas de investigación, como lo hicimos en el caso de La Luz del Mundo, por ejemplo, donde sí a partir de que hicimos una campaña mediática de denunciar que le están dando carpetazo a la investigación contra los líderes de La Luz del Mundo, y eso llevó a que la fiscalía nos buscara y nos dijera, oye, ¿sabes qué? Vamos a corregir esta situación, vamos a reabrir esa investigación y demás. Bueno, eso lo logramos con ese impacto en los medios, ¿no? Pero justo... Creo que este punto es muy bueno, o sea, el de La Luz del Mundo. O sea, ¿cómo fue la campaña que tú generaste para abrir esto de La Luz del Mundo? O sea, y también a lo mejor sí quieres compartir cómo empezó a que los representaran
Y esta campaña me parece muy importante porque creo que fue la última que yo vi, o sea, conscientemente en medios que sí la estaban como empujando. ¿Cómo pasó todo esto de la luz del mundo? Mira, son dos casos de éxito que hemos tenido, ¿no? Y ahí van avanzando algunos otros. El de la luz del mundo y el de Raúl Mesa, que fue este chavo que estuvo detenido en Michoacán después de protestar contra el asesinato de Carlos Manso, ¿no? En el de la luz del mundo, a ver, pues la verdad es que hay muchas víctimas que nada más están buscando con quién pueden hacer alianza para su lucha, ¿no? Cuando estábamos haciendo justo la exposición de todos estos candidatos riesgosos en la elección judicial, detectamos a 7 que eran parte de la cúpula de la luz del mundo. Una de ellas, por ejemplo, es hija del operador de Nazón Joaquín, líder religioso que está sentenciado a más de 20 años de prisión por haber confesado el abuso sexual de 3 menores de edad, ¿no? Empezamos a sacar los casos de la luz del mundo y ahí fue cuando nos buscaron las víctimas y nos dijeron, oye, pues por favor ayúdenme con mi causa, ¿no? Entonces, desde entonces intentamos sacar a esos candidatos de la luz del mundo de la elección judicial, porque aparte estaban violando el principio de elecciones laicas, ¿no? La iglesia estaba operando para que sus creyentes votaran por estos candidatos. Entonces, bueno, primero fue esa batalla, pero poco a poco hemos construido un equipo también de penalistas muy chingones, muy valientes. Si alguien cree que yo estoy loco y que me aviento unos tirotes, de verdad, los abogados penalistas con los que hacemos equipos, Carlos y Daira, ellos sí se avientan unos tiros mucho más grandes porque ellos han sido torturados. Han sido torturados por estar exponiendo estas cosas. Particularmente en este caso ya. No, fueron torturados hace algunos años por haberse peleado con autoridades de Michoacán. Pero bueno, ellos son los que están al frente de estas batallas legales y justo hemos intentado diseñar un método para abrir las puertas de la justicia. Primero por las buenas, luego por los putazos mediáticos y por los putazos jurídicos al mismo tiempo, ¿no? Y vamos combinando esas herramientas. Entonces, ¿qué hicimos con el tema de la luz del mundo, por ejemplo? A ellos les dieron el carpetazo desde diciembre del año pasado. Sí. Entonces, se impugnó esa decisión y veíamos venir la audiencia para reabrir la investigación, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue, ¿sabes qué? En la semana en la que va a ser la audiencia, vamos a echarle todo el reflector mediático al juez y a la fiscalía. Entonces justo esa semana preparamos un comunicado donde dijimos, oye, se le está dando carpetazo al caso de una secta político-criminal que ya está sancionada en Estados Unidos, que está siendo perseguida ya como delincuencia organizada y que aquí en México dicen que ni siquiera hay información para investigarla, cuando en la carpeta de investigación de más de 2,000 páginas hay testimonios de víctimas identificadas con nombre y apellido de menores de edad que están siendo abusadas sexualmente. Hay también toda esta vertiente que te platicaba de el brazo armado de la luz del mundo que recibe entrenamiento paramilitar en Michoacán, en las regiones donde también entrena el cártel Jalisco. Es decir, hay un chingo de información de que efectivamente es una organización criminal. Y te digo, a pesar de eso, a pesar de la presión en Estados Unidos, le están dando carpetazo, ¿no? Entonces, nosotros encontramos este ángulo. Siempre buscamos cuál es el ángulo que va a llamar la atención de los medios, porque es eso. O sea, te estás peleando con la atención de 1,000 tragedias que están sucediendo en el país, ¿no? Entonces es primero encontrar el ángulo. ¿Cómo vamos a hacer que esto realmente sea un escándalo que tomen todos los medios? Y en segundo lugar, posicionar eso en un buen momento que pueda ayudar a que estén presionados los jueces, la fiscalía, para que nos den resultados. Entonces, por ejemplo, ahí yo ni siquiera publiqué nada. Le hicimos el comunicado a las víctimas y les dijeron, ¿sabes qué? Ustedes son los que tienen que salir a hablar porque también ustedes van a generar más simpatía porque ustedes lo vivieron en carne propia. Claro. O sea, a ti, a Xóchitl, pues fue a la que reclutaron cuando eras una menor de edad para abusar sexualmente de ti y para obligarte a pues digamos, reclutar a otras niñas, ¿no?
Xóchitl denunció eso en Estados Unidos y fue la principal testigo en contra de Nazón Joaquín para llevarlo a prisión, ¿no? Entonces... o sea, ella fue reclutada para reclutar prácticamente. Bueno, ella nació dentro de la iglesia, Okay. ¿no? Entonces ya estaba como rodeada por todo esto. Y le dijeron pues que iba a recibir un alto honor, que era ser una de las doncellas de Nazón Joaquín, desde que era chiquitita. Creo que eso empezó a los 13 años. Y pues después, cuando se convirtió en una doncella, pues es, oye, este es Dios encarnado en la tierra, ¿no? Y tienes que hacer todo lo que te diga. Y empezaron a abusar sexualmente de ella y luego pues también las obligan a, te digo, a reclutar a otras chavas, ¿no? Entonces, pues emparejamos esas dos cosas, la estrategia jurídica y la mediática, y obtenemos grandes resultados. O sea, porque de poder haber sido una audiencia de cientos que tienen, pues fue, ¿sabes qué? La que todo mundo ahorita está viendo, porque todos están indignados con esta injusticia, ¿no? Entonces, eso hace que los jueces pues tomen los asuntos con mucho cuidado y también que la fiscalía le ponga atención, ¿no? Digo, el carpetazo fue en diciembre. Yo creo que a lo mejor la fiscala ni siquiera estaba enterada de que se había hecho, pero cuando tiene tanto ruido, sí se sientan en la mesa contigo y te dicen, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. No debería ser así, pero lo que intentamos hacer es que las víctimas con las que vamos teniendo contacto se conviertan en víctimas VIP. Y ese es un concepto muy, digamos, criticable. Es muy controversial. No me lo saqué yo. Me lo dijo alguna vez Jacobo Dayan, que ha estado en estos temas de víctimas por muchísimos años. Y pues sí, la neta es que hay víctimas que, porque son la víctima mediatizable, sí les dan la atención las autoridades, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Casos que están en el olvido, pues sacarlos del olvido con toda esta estrategia mediática, y acompañado de la estrategia jurídica tenemos impacto. Un segundo caso fue el de Raúl Mesa, no es mi primo ni nada. De Michoacán. De Michoacán, que la primera gran manifestación después del asesinato de Carlos Manzo fue el 2 de noviembre. Ese día pues, fue en Morelia, Michoacán, y dieron el portazo. Es decir, los manifestantes lograron tumbar la puerta del Palacio de Gobierno y varios de ellos entraron, ¿no? Entre ellos está el caso de Raúl, que es este chavo que se ve como lo tiran al piso, lo empiezan a patear los granaderos, después se lo llevan a una esquina, ahí le dan unos tehuacanazos y lo vincularon a proceso y lo metieron a prisión por el delito de sabotaje, ¿no? Porque supuestamente él quería derrocar al gobernador a través de la... Sí, básicamente, ¿no? Además, el juez que lo vinculó a proceso es un juez del acordeón que antes de ser juez pues era defensor de caballeros templarios de la familia michoacana, extorsionadores. Narco juez, vamos a llamar. Un narco juez, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hicimos con Raúl? Ya llevaba varios días en prisión. Sí fue muy mediático. Primero, ahí Carlos, que es el abogado penalista, pues obtuvieron los videos de cómo lo tiraron al piso, de cómo lo empezaron a patear, sacaron eso a la luz. Pero después Raúl seguía ahí en prisión, ¿no? Entonces, por eso ni siquiera es que nos quedemos con lo jurídico y lo mediático. También vamos a la movilización, ¿no? Entonces, hicimos pues bloqueamos básicamente la representación de Michoacán aquí en la Ciudad de México. Hicimos una manifestación allá afuera. Pegamos la cara de narcopolítico de Alfredo Ramírez Bedoya, que es el actual gobernador. Eso lo hicimos la semana que iba a ser la audiencia de Raúl, ¿no? Y después de todo este ruido, de todos estos madrazos que estuvimos dando, la verdad es que en algún punto las autoridades de Michoacán nos pidieron pues, clemencia, nos dijeron, ¿saben qué? Ya por favor, ya no estén publicando de esto, lo vamos a sacar, aguántenos tantito, ¿no? Y pues dicho y hecho, unos días después ya se dio la instrucción política para que sí se hiciera la liberación de Raúl, ¿no? Estuvo creo que 55 días en prisión, pero pues bueno,
yo creo que, regresando al tema de los grandes medios, ¿no? Tienen un poder enorme para llevar la lupa a ciertas injusticias que suceden en el país y generar la presión para que esas cosas cambien. No lo hacen. Hay muchos periodistas que están en esos grandes medios que sí intentan utilizar los micrófonos para hacerlo, pero el sistema de negocio de esos medios como tal, pues no está buscando. No lo permite, porque al final de cuentas sí hay también acuerdos comerciales, también hay acuerdos de patrocinio, incluso acuerdos políticos que limitan ciertos golpeteos, ¿no? Quiero pensar. Sí, yo por eso también digo, por eso creo que después pasa lo siguiente, ¿no? A mí me revienta mucho cuando la gente dice, es que ¿por qué no salió en las noticias? Si eso fuera verdad, saldría en las noticias o en los medios. Y está esta parte de la conversación de sí, pero no siempre va a salir o no siempre se va a empujar. Yo por eso soy muy fan del contenido que es fuera del medio tradicional, vamos a llamarle este tipo de encuentros o pláticas, porque es donde realmente escuchas las cosas que pues, no hay un acuerdo comercial que tenga que salir así. Entonces, ¿cuál es el problema? Voy a decir lo que es, voy a decir lo que pasa, voy a decir lo que estoy viviendo y lo que pasó. O sea, porque, por ejemplo, a mí me pasó, a lo mejor yo estoy mal, es mi percepción, pero hace poco que te tumbaron la cuenta de Instagram, justamente por el caso de, bueno, por decir que la abogada del Chapo era la abogada del Chapo. Estoy bien o estoy mal hasta ahí, ¿no? Prácticamente era así, lo concluí yo. Sí. Pero no vi, esa es mi percepción, un impulso mediático de medios diciendo que o sea, lo sacaban como una nota, unos lo sacaban como, miren, pasó esto, otros pasaban como, no se va a disculpar, unos no lo mencionaron. Pero para mí era, si realmente los medios quisieran informar, pues debería haber una alarma en medios de, oigan, ¿por qué carajos le bajan la cuenta a alguien que dice que alguien es quien es? ¿Me explico? Sí. Pero yo no lo vi así. A lo mejor es mi percepción. No sé si tú sentiste ese apoyo o si también sentiste como medio aislado y el apoyo fue más de sociedad civil. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a veces es muy contraintuitivo porque los casos que parece que son más riesgosos y que no hay ayuda y demás, en realidad sí la hay y viceversa, ¿no? Es decir, esa vez sí sentí el respaldo. Ok. Sí, la verdad es que mucha gente se preocupó. Incluso sentí que se les empezó a pasar la mano, porque yo lo único que dije fue, me tiraron la cuenta después de estar duro y dale con la abogada del Chapo, ¿no? Y ya incluso algunos medios empezaron a sacar después de que Meta firmó el acuerdo comercial con la presidenta de la República, porque fue como 2 días después de eso. Ligarlo. Le tiran la cuenta a este güey. Entonces ya como que lo empezaron a... Cada quien empieza a jalar agua para su molino, ¿no? Pero esa vez sí sentí el respaldo. Pero es lo que te digo. Ha habido otras veces donde pues he enfrentado riesgos más grandes y hay medios que les vale madres. O sea, en realidad no están preocupados. Sí, más bien es la nota del momento que servía para ligarlo a algo que quiero promover, que a lo mejor era el acuerdo de Meta o a lo mejor es junto 2 pájaros en uno y empujó otra. Pero a ver, ¿tú crees que sí haya tenido algo que ver el acuerdo con Meta? No. ¿Tú crees que fue simple y sencillamente un tema de reportes? O sea, ¿a qué crees que se haya bajado la cuenta? A lo mejor sí tuvo algo que ver. Esto es pura especulación. Sí, especulación, porque no vamos a tener la respuesta. Pero a partir de que me bajaron la cuenta y que se firmó ese acuerdo porque sucedieron en simultáneo, yo vi una epidemia donde empezaron a bajar cuentas. Porque ya me han llegado tanto cuentas de noticias con 100,000 seguidores, por ejemplo, como cuentas de personas pues que no son públicas. También había por ejemplo, Nuevo Futuro era otra de las cuentas de noticias que le estaba yendo bastante bien. Sí, ya tenían tenía ciento y tantos mil y empezaron a bajar muchas cuentas, ¿no? Entonces ahorita estamos viviendo esa epidemia. También un chavo que se llama Rafael Aquino, que hace contenido histórico del 68, por ejemplo, le bajaron su cuenta. Entonces, sí estamos viviendo una epidemia de voces silenciadas en México, de muchos tipos de voces que viene de Meta, ¿no? Es decir, Instagram, Facebook. No sé si es por el acuerdo comercial. También hablé con programadores de estas plataformas. Me dijeron, ¿sabes qué? Es que a veces le mueves poquito el algoritmo y eso hace que en lugar de bajar las cuentas las 5 o 10 que bajabas, pues tenga un impacto mucho más grande que el que esperabas y se bajen miles de cuentas, ¿no? Pero sí estamos viviendo esa epidemia. Yo no sé si es por un acuerdo político con la presidencia, no lo creo.
Pero yo creo que más bien es las políticas restrictivas que se está poniendo las plataformas. Es que originalmente, ¿no? Yo que trabajo mucho con el tema del algoritmo y he trabajado en campañas de marketing muy grandes en las empresas donde he trabajado y todo, me queda claro que las plataformas en ocasiones tienen esta estrategia de decir, sí, o una estrategia, o sea, esta dinámica de modifico el algoritmo y eso o cambio las normas de la comunidad y eso provoca que todo se ajuste. Sí. Y se hace como un scan vía AI de todo lo que está arriba. Y si algo rompe estas nuevas normas, muchas veces pasaba que te empezaban a caer los reportes o se bajaban las cuentas de lo que no cumplía, ¿no? Pero sí me llamó la atención que después de que pasó lo tuyo, yo mentalmente sí lo ligué a ese acuerdo de Claudia con, bueno, del gobierno con estas empresas que era TikTok, Meta, que es Facebook e Instagram. Yo sí dije, sospechoso, pero también empecé a ver varios medios pequeños. O sea, creo que tú lo dices muy bien, el de Nuevo Futuro era uno, pero empecé a ver muchos de estos medios locales en ciertos estados que tenían como noticias de contra el gobierno o contra el gobierno, el oficialismo en general, pero las bajaban, pero solamente cuando atacabas al gobierno. Claro. Y a mí me llamó la atención porque me entré en restricción en mi cuenta de TikTok y daba risa porque tú veías el mosaico, vamos a llamarle, de los videos que subiste. Y específicamente los únicos donde estaban bloqueados o donde estaba castigado el video eran todos y cada uno en donde salía Claudia Sheinbaum. Todos los demás no. No importa si salía Trump, no importa si salía alguien más, el 0 votos de Arturo, alguien, no. Salía Claudia Sheinbaum en el video o era algo que tuviera que ver con Claudia Sheinbaum o no sugerido para ti o rompió las normas de la comunidad o me lo bajaron y me lo eliminaron completamente. Imagínate, para que te des una idea, el video de la famosa mujer gasoleándose las piernas en Palacio, ese que salió hace poco, hablé de ese video y me lo bajaron por contenido sexual. Ya. Algo así. Entonces sí me generó mucha duda y dije, pareciera adrede, ¿no? O sea, pareciera que si hay un filtro que no sé cuál sea. ¿Qué es el filtro? Si usan la imagen de Claudia se baja, si usas la imagen de Morena se baja, o a lo mejor es un tema gráfico, es un tema de palabras, no sé. Mira, pero haya una conspiración entre Sheinbaum y Meta para censurar este contenido o no la haya, yo creo que el resultado es el mismo. Meta ahorita está permitiendo censurar y callar voces incómodas para el gobierno y al gobierno le está haciendo muy conveniente que Meta tenga esta facilidad para silenciar. Sí, mucha casualidad. Cuentas, ¿no? Porque además no te permiten impugnarlo. O sea, sí, a mí cuando me salió eso, decía, eliminamos definitivamente tu cuenta. No puedes apelar esta decisión. O sea, ya chingaste a tu madre, no hay nada que hacer, ¿no? Por eso te digo, sí hubo mucho respaldo mediático. Se empezó a hacer un pinche ruido en torno a ese caso, que ese mismo día hablé con directores de Meta en Latinoamérica y a las 11 de la noche ya tenía mi cuenta de regreso, ¿no? Es decir, me duró menos de 12 horas. Fue el mismo día. Yo pensé que se había tardado varios días. No, fue el mismo día, pero también ha habido otros casos donde es igual de injusto, pero como no tiene a los otros que le bajaron la cuenta hace poco, fue a los de la generación Z. Sí los vi. Sí vi. Con el aprendizaje que tuve en aquella ocasión de que artículo 19 tiene un contacto en Meta, me habían pasado otro por otro lado, pues yo les mandé, oigan, saben que acaban de bajar esta cuenta, pues de algo que es muy importante para mí, ¿no? En México, que es pues cómo se han estado organizando los jóvenes en estas cuentas, que además es un movimiento mundial, no existiría una razón para que no puedan tener una cuenta de Instagram. Sí, claro. El movimiento de los jóvenes que está luchando contra las injusticias en el país, ¿no? Y a pesar de eso, como no hicieron el ruido suficiente, pues hoy en día creo que sigue inhabilitada. Sí, sigue inhabilitada. Justamente sí me tocó ver esos de la generación Z. Sí, está sospechoso. Y ahora, yo me acuerdo que también, a lo mejor estoy equivocado, pero el hecho de que hayas dicho que la abogada del Chapo era la abogada del Chapo, creo que también aplicaba que te quisieron hacer pedir disculpas. Sí. ¿Sí pasó así? Sí, la abogada del Chapo, que ahora es jueza penal en Chihuahua, porque ganó ya es jueza penal en Chihuahua, ok. Quedó como segunda mujer más votada allá. Chihuahua. Me denunció por violencia política de género. 2 veces no le dieron la razón, pero estuvo duro y darle impugnando. Y la Sala Regional de Guadalajara, que es la misma que sancionó a una ciudadana por unos mensajes de WhatsApp. Sí, ese caso preocupante porque era como,
pues ya sancionarte por lo que digas en privado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa sala regional fue la que ordenó 2 veces abrir mi caso. Y a partir de eso me sancionó el Tribunal Electoral de Chihuahua. Me ordenaron eliminar mis publicaciones, pedir una disculpa pública e inscribirme en un padrón de violentadores por 180 días. Y pues yo dije, ni madres. Sí, sí, me acuerdo. No, Día 2 no pidiendo disculpas. Sí, no obedecí esas sanciones. Impugné lo que resolvió ahí el tribunal y ya con todo el ruido mediático, porque también qué pinche escándalo hacer que un periodista que está publicando sobre los vínculos entre el crimen organizado y una jueza, que para mí no hay como un caso más claro de el periodismo que necesitamos proteger, pues esté siendo sancionado, ¿no? Entonces se hizo un escándalo. También yo creo que ahí sí hubo mucho respaldo de los medios y eso hizo que la sala de Guadalajara se echara para atrás y ya pues les temblara la mano. Y de manera unánime me dieron la razón ahí en Guadalajara. Además es un precedente importante, ¿no? Porque reconoce el derecho a defender la democracia criticando a los servidores públicos, claro, y mostrando sus vínculos con el crimen organizado, ¿no? Entonces, todavía tengo abierto el caso, es decir, todavía falta que lo resuelva la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero pues bueno, yo creo que lo vamos a poder ganar, ¿no? Pero efectivamente fue por estar hablando de ese caso, no solo que me bajaron la cuenta, sino pues también que me querían aplicar estas sanciones y si no hubiéramos respondido mediáticamente y si no los hubiéramos presionado así, pues yo creo que ellos encantados de confirmar esas sanciones. No, y es que, o sea, retomando lo que hemos platicado hasta ahorita, y es, todo va a la presión mediática, siempre recae en la presión mediática y vuelvo y repito lo que te dije al principio, yo reconozco mucho lo que haces, güey, porque es muy fácil decirle a la gente, atrévete, hazlo, habla, dilo, esto y el otro, pero no están expuestos a esto y no entienden tampoco esto, que es nadie te va a apoyar, güey. O sea, tienes que armar tu propio equipo y apoyarte tú porque ni los medios, o sea, los medios te van a apoyar cuando les convenga apoyar o cuando les genere una ganancia apoyar, pero, o sea, este tema de la presión mediática tú ya la logras hacer porque ya tienes un grupo que te respalda, o sea, seguidores, el mismo equipo que trabaja contigo en la investigación. Pero cualquier persona que va entrando a hacerlo, pues me imagino que es un miedo de decir cómo hablo, güey, ¿no? Te platicaba yo el tema de ciertos estados en donde la gente me dice aquí no puedes hablar. Y entiendes, ¿no? Y yo también creo que los entiendo y digo, ok, pues si estás con tu familia en un estado, difícilmente vas a creer que te pase algo y más si se va a quedar en un reel de Instagram. Claro. O en un post de Facebook, güey, ¿no? O sea, porque sí, lo podrás hacer viral ese post, pero si no se va más allá, pues se quedó en un post viral que hiciste, güey, que vio a alguien y se acabó, güey, porque ya mañana pues nadie te va a volver a mencionar, nadie te va a volver a empujar. Y por eso te decía que si sentías ese apoyo, no, y creo que es muy relevante, güey, pero está duro, güey. Y yo creo que hay que entender que para que se haga justicia en este país, no podemos esperar que alguien se toque el corazón, porque es una cuestión de poder. Sí. O sea, los que mantienen la impunidad y las injusticias lo hacen a través del poder que pueden ejercer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Pues tener un poder más grande que los obliga a cambiar las cosas, ¿no? Por eso no nos podemos quedar... a mí me ha pasado incluso en situaciones personales, ¿no? Donde me han quedado mal en proyectos, en cosas así. Y a veces he dicho, ¿sabes qué? Qué pinche injusticia esta situación, ¿no? Y entonces te agüitas y demás. Y es como, no. O sea, es que esto no se trata de justicia. Se trata de tener el poder para cambiar las cosas y para apalancarte y para hacer que sucedan. Entonces, eso aplica creo que en lo personal y en lo público. Hay millones de víctimas en el país y todas se sienten dolidas y agraviadas y tienen el sentimiento de que están viviendo una injusticia y de que alguien debería ayudarles. Creo que lo que ayuda a que sí les ayuden es no que se sientan agraviadas, sino que empiecen a encontrar herramientas para empoderarse y obligar a la máquina a funcionar, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo la verdad es que no siento que cuente con los medios.
hay algunos periodistas con los que sí. Hay personas individuales que yo les reconozco que sí son aliadas de ciertas luchas. Y que te prestan el micrófono y lo aprovechan para eso. Pero yo al final entiendo que para que se haga justicia necesitas empoderarte para obligar a que esa justicia suceda, ¿no? Claro. Y por eso cambiar ese chip y empezar a buscar la justicia no desde el ojalá se toquen el corazón y entiendan, sino desde el esta es una cuestión de realpolitik, de tener el poder suficiente para obligarlos a cambiar. Creo que es lo que nos ayuda a que pues, tengamos algunos casos de éxito. Ahorita me mencionabas fuera de cámara que creo que es un tema muy interesante, las madres buscadoras, ¿no? Se habla mucho de madres buscadoras y sí te voy a ser muy transparente, mucho del contenido que veo de madres buscadoras agarran el tema para pegar, para golpear, sin entender realmente o apoyar una de las cosas que estén apoyando las madres buscadoras. Hay quien sí, pero creo que comparto un poco eso que decías hace rato de hay activistas que se cuelgan de ciertas cosas o creadores, porque no son activistas realmente, son creadores que buscan mostrarse como si fueran activistas, pero no, porque de repente veo que dicen, ¿y por qué Claudia no ve a las madres buscadoras? ¿Y por qué Claudia Morena no? Está bien, pero se queda ahí. No, claro. No es un tema de visibilizar realmente. Oye, está pasando esto en Guadalajara, está pasando esto en Michoacán, está pasando esto en Tijuana, está pasando en tal. No sé, yo ahí veo, repito, veo quién sí lo hace. En tu caso, me comentabas ahorita que tuviste un tema en donde apoyaste a las madres buscadoras. ¿Cuál es ese tema donde tú las apoyaste? Mira, o sea, coincido con tu diagnóstico, los medios agarran el morbo de los desaparecidos, de las madres excavando, de las madres encontrando cuerpos y lo utilizan para putear a la presidenta y ya es todo lo que les interesa. Hasta ahí se quedan. Cuando podrían hacer otra cosa, podrían agarrar casos específicos y decirle, ¿sabes qué? Vamos a presionar y exponer todas las negligencias que hay en tu caso hasta que las autoridades te atiendan y resuelvan tu situación, ¿no? Entonces, sí me parece que pues es muy responsable y que justo mucha gente no se da cuenta de esto. Parece que sí hay cobertura porque sale mucho en los medios, pero en realidad no utilizan este poder para ayudarla realmente, solo lo utilizan para golpear, ¿no? Coincido. Ahora, yo no diría que yo he ayudado a las madres buscadoras. A mí era un tema que me daba mucho miedo porque creo que no hay una tragedia más delicada que la pérdida de un ser querido que además no encuentras y que estás buscando con toda la desesperación del mundo por años, ¿no? Entonces, la verdad es que sí había evitado llevar algún asunto de esos por muchos años porque sabía el compromiso y la responsabilidad que implicaba. Porque cuando te metes en eso, no puedes ya deslindarte el día de mañana. No puedes andar de tibio, no puedes decir, ¿sabes qué? No, ya le dediqué mucho tiempo y ya me voy. Porque esa persona no le va a dejar de dedicar tiempo a buscar a su ser querido hasta encontrarlo. Entonces, justo tomamos un caso, no digo cuál es el caso, no porque ocultemos nuestra relación con ella, pues ahí estamos en sus audiencias, sí. Ahí está los abogados penalistas con los que hacemos equipo y demás. Es más bien por un tema, de no afectarla, porque luego cuando se empiezan a politizar las cosas, las autoridades dicen, ya te aliaste con que no me gusta, te chingo y te cierro las puertas, ¿no? Por eso es por lo que no digo el nombre. Y la otra es por no colgarme de su causa. Sí, claro. Porque, pues sí, hay mucha gente también que le encanta subir la foto con las madres buscadoras y a los 3 minutos de que se tomaron la foto les dan la espalda y siguen con su vida, ¿no? Entonces, pero bueno, llevamos un caso de una de ellas. Su hijo desapareció el año pasado. Desapareció en el bar de un funcionario público. Existe toda la evidencia de que en ese bar se vendían drogas, guardaban armas, entre otras cosas, y al hijo lo desaparecieron por ser de la contra, ¿no? Que nada que ver. Era un chavo que estudiaba una carrera nada que ver con las actividades del crimen organizado, que fue un viaje con sus amigos, se fueron a tomar una chela y ahí fue donde valió madres, ¿no? Y pues dejaron las autoridades que pasara el tiempo donde todavía podían dar con él de una manera más fácil, ¿no? Si ese día se hubiera activado todo el aparato del Estado para encontrarlo, pues hubiera sido mucho más fácil llegar a él porque las cosas estaban mucho más frescas. No pasó. Esta madre empezó a hacer ruido. Algunas veces le funcionaba, otras no.
nosotros le sugerimos que fuera al partido del Mundial. A uno de los previos al Mundial, el de México-Portugal. Digo, y no es por boicotear al gobierno, es que si no haces un desmadre no te hacen caso. Sí, claro. Y no te ayudan a encontrar a tu hijo. No te ayudan. Entonces, le sugerimos eso. Ella tenía mucho miedo porque también las autoridades sistemáticamente en todos los casos, todas las pinches fiscalías de este país, lo que hacen con las víctimas es decirles, si te quedas callada, te voy a ayudar a que tu caso avance, ¿no? Y entonces las apagan y las van extorsionando para que no hablen públicamente. Y una vez que las tienen controladas, ya les vale madre si no hacen nada, ¿no? Lo he visto en todos los casos que hemos llevado de víctimas. Y para ellas es un gran temor romper con ese acuerdo con las autoridades, porque pues dicen, oye, ¿sabes qué? Si empiezo a hablar, o sea, si de por sí no me pelan, si empiezo a hablar, me van a cerrar la puerta y no va a haber ninguna forma de que mi caso avance, ¿no? Y eso, y ocurre todo lo contrario. Más bien cuando se les ponen al tiro y empiezan a denunciar las injusticias y empiezan a impugnarlas y empiezan a salir a los medios, es cuando les empiezan a poner atención, ¿no? Entonces, pues ella tenía mucho miedo de que este cambio de estrategia de decir voy y hablo de mi hijo le fuera a cerrar las puertas, ¿no? Pero se animó, fuimos con ella ahí al partido. Yo subí algunos videos, pero yo no tomé el micrófono en ningún momento. Porque creo que también es importante que las víctimas sean las que cuenten lo que les está sucediendo, ¿no? Y bueno, eso hizo que la fiscalía le abriera las puertas con un fiscal especializado que no se había acercado a ella y que un subsecretario de seguridad también le abriera las puertas y le informaran de todos los avances del asunto. Y pues bueno, ahí va caminando, ¿no? Pero por eso es importante también no callarnos. Y también, o sea, hay algo que es, todos somos víctimas potenciales. Por eso también cuando alguien me dice, yo no me meto a hablar de temas de crimen organizado porque no quiero que eso se meta en mi vida, creo que están muy equivocados. Todos estamos a un paso de ser víctimas de cualquier situación, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría de las víctimas de este país pues no hablaban del crimen organizado antes de convertirse en víctimas, ¿no? Entonces, yo sé que cerrar los ojos no hace que el monstruo desaparezca y callarnos no hace que deje de existir. Sí, claro. ¿no? Entonces, creo que por eso incluso yo me siento más seguro hablando de esto porque empiezo a entender esa realidad y cuando la empiezas a entender, encuentras muchos espacios de maniobra, ¿no? Para mucha gente ni siquiera pueden mencionar el nombre de un cártel. Pero ya cuando empiezas a ver todos los matices de cómo operan, de quiénes son los jefes, o sea, en realidad no es un monstruo imbatible que está acechándonos desde la oscuridad. Son personas de carne y hueso, con capacidades, con intereses, son personas. Y creo que es posible hacerles frente, ¿no? Por eso, te digo, yo me siento más seguro conociendo ese monstruo y sabiendo cómo desarrollar estrategias para combatirlo que volviendo a cerrar los ojos y regresar a ser un ciudadano que hace como que si no existe para que el día de mañana se metan en mi vida. Alguien con buen corazón. Dice arreglarlo, dices. Sí, y ya no tenga las herramientas para combatirlo. Sí. No, es que lo que dices es muy cierto. O sea, muchas veces ponerte en el reflector, ya que estás haciendo algo, pues evidentemente te protege más que no. O sea, porque lo que estás haciendo es por lo menos vean y si alguien pasa algo, ya sabemos de dónde fue o qué pasó. Y pues no, Mar no te va a regresar, pero al final de cuentas, pues por lo menos abre una conversación, ¿no? ¿Cuál es el caso de narcoestado o narcopolíticos, vamos a llamar? ¿Cuál es el caso de narcopolíticos más grande que has sacado y que te ha dado más miedo hablar? Pues a ver, no necesariamente, es que por varias razones podrían ser diferentes, ¿no? Ok. Hemos estado muy enfocados en exponer a los narcopolíticos de Michoacán. A partir del asesinato de Carlos Manso, que empezaron a detener que el lidercillo del cártel Jalisco, que supuestamente lo había mandado a matar y demás, y Grecia Quiroz, su esposa, ahora alcaldesa de Uruapan,
denunció pues que en realidad los que estaban detrás eran los narcos del estado, ¿no? Leonel Godoy, que fue gobernador y que ahora es diputado federal, Nacho Campos, que fue el presidente de Uruapan antes que ellos. Bueno, ahí hemos estado enfocados en exponer a estos narcopolíticos de Michoacán y pues sí un caso pues que sí nos hace subir la guardia. No digo que me dé miedo, pero que sí, estar más alerta. Pues estamos más alerta y estamos todo el tiempo desarrollando estrategias de seguridad para nosotros. Es el de Nacho Mendoza, que era el coordinador del sistema penitenciario de Michoacán. Sí. El de la llamadita. El de la llamada con el Barbas, que era el líder del cártel Jalisco, donde le dice, oye, cabrón, ya sé que estás dejando operar a Cárteles Unidos y que están metiendo drogas y morras y demás. Te doy 2 millones para que me dejes. Y se ponen de acuerdo para reunirse en persona. ¿Más de aquel lado, ¿no? entonces o qué? Algo así. Sí. Ese caso mencionan, no recuerdo ahorita el nombre de una persona, pero mencionan a alguien, ¿no? Que era el del Cárteles Unidos que estaba manejando esta operación. Pues bueno, después de que lo sacamos, me mandaron la foto de la cabeza de ese cabrón, al lado de una narcomanta donde pues, el cártel Jalisco decía, ya los chingamos, y ahora van a respetar a nuestra gente en las prisiones, ¿no? Entonces, pues ese fue un caso preocupante porque pues ya es la violencia terrorista ahí directamente que estamos exponiendo de un funcionario que tiene mucho poder en Michoacán todavía, que es Nacho Mendoza, ¿no? ¿Y la foto te la mandaron a ti o viste la foto, te refieres a que la publicaron en algún lugar? Yo tengo la foto porque a través de varios contactos. O sea, fue como a ti a través, como una medio de amenaza o de... No. Más bien como de informativa. Más bien gente que nos informa sobre esta... yo pensé que a ti directamente como, oye, güey, tal. No, hasta eso, algo que a mí me sigue sorprendiendo es que yo nunca he recibido una amenaza directa. O sea, a mí nunca me han mandado una cabeza, un mensaje de texto de te vamos a matar o algo así. Y creo que también es por toda la estrategia de protección que tenemos sobre esto, ¿no? Y porque también si nos llega un mensaje o algo así, creo que tenemos la capacidad para que se investigue y dar con la persona que lo hizo, ¿no? Entonces, otro caso preocupante fue el de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional. Sí. Que, fue detenido en Estados Unidos, acusado de proteger a los Beltrán Leiva para que operaran en Nayarit, ¿no? Y ahí el problema es que el ejército pues es una de las instituciones más fuertes del país, al grado que fue la única institución que pudo doblar a López Obrador. Cuando detuvieron a Cienfuegos, primero AMLO salió en la mañanera a decir que bueno, ya ven, yo les dije que pinche Peña Nieto estaba metido con el narco y ahí está su general en la cárcel en Estados Unidos. Es que lo hicieron para acá otra vez. Los militares le tocaron la puerta a Marcelo Ebrard, que era el secretario de Relaciones Exteriores, le tocaron la puerta al presidente, y digo, no se sabe qué se dijo en esas reuniones, pero básicamente me imagino que el mensaje fue, si no regresan al general, les armamos un desmadre, pierden el apoyo del ejército y no sé si hasta con alguna amenaza de golpe de Estado, ¿no? Pero al menos sí una amenaza de te incendiamos el país y no lo vas a poder gobernar. Sí. Y doblaron a López Obrador y al día siguiente ya dijo, no, bueno, es que está muy floja la acusación de Estados Unidos y estamos viendo que regresen al general para que lo investiguemos acá. Lo regresaron y al mes lo exoneraron aquí en el país. Le dieron un carpetazo, ¿no? Pero ese caso fue otro de los preocupantes porque yo conozco una organización civil que presentó denuncias en contra de ese general aquí en México y a los meses les bloquearon las cuentas bancarias, empezaron a llamar a su familia, tuvieron reuniones privadas donde los empezaron a tratar como la contra, ¿no? Porque muchas veces los militares, los policías creen que cualquier chingadazo que venga en contra de ellos no puede venir de una organización civil que realmente está haciendo su chamba. A huevo tiene que haber un cártel que se los quiere chingar detrás o esta lógica de guerra que tienen, ¿no? Entonces, pues imagínate una organización civil, oye, de abogados que llevan haciendo activismo muchísimos años aquí en la Ciudad de México, que no están metidos con ningún cártel, pues los empezaron a tratar como que si fueran... oposición de una contra del narcos, de cuentas. Los extorsionaron,
los obligaron a desistirse de las denuncias y pues bueno, por eso es que nos preocupaba tanto sacar el caso de Cienfuegos, ¿no? Porque sabíamos que ahí podíamos enfrentarnos a esta respuesta del ejército mexicano. Y otro que también sentí cerca a la bala fue en el caso de Yasmín Esquivel. La ministra Yasmín Esquivel, porque yo la denuncié por... ¿te acuerdas que plagió toda su tesis? Sí, la tesis. Entonces yo presenté una denuncia sobre eso para que la investigara la Suprema Corte. Y un día estaba en un antro. Sí. Y un amigo me dijo, oye, güey, ¿qué pedo? O sea, no te han amenazado, no te han respondido. Le dije, pues güey, la neta sí es que un día vi que un abogado presentó una denuncia en mi contra, pero la neta es que lo vi y dije, mejor no me quiero enterar de esto, no me quiero preocupar. Me dijo, güey, chécalos, ten cuidado con eso. Y ahí a media peda me empecé a meter quién era el abogado y demás, y me di cuenta que había sido socio del tío de un ministro, que había recibido premios de Yasmín Esquivel. O sea, pues era alguien básicamente mandado por ella para denunciarme, ¿no? Y luego empecé a rascar más y me di cuenta que Yasmín Esquivel había fabricado hay unos padres de familia de su escuela que están en prisión. No sé si siguen en prisión, pero que los metieron al bote porque Yasmín Esquivel y su esposo, Riobó, les fabricaron un caso acá, ¿no? Entonces ahí sí dije, pues sabes que a lo mejor yo soy el siguiente al que le van a fabricar un caso y con todas las influencias que tienen aquí en la Ciudad de México voy a terminar en el bote. Pero bueno, afortunadamente ya pasó eso. Pero bueno, esos son tal vez los casos que... Pues son bastantitos, güey. Sí. Son chonchos. O sea, no, ninguno de los tres suena a simple o a juego, ¿ah? Pero... Pues sí. Y el tema es que, pues, la verdad, como estamos tirando para todos lados, es decir, yo te platiqué de algunos ahorita, ¿no? Sí, pero habrá más, pues, tenemos en nuestra página al gobernador de Michoacán, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de Morena. Tenemos también algunos del PAN, de todos los partidos, ¿no? De Movimiento Ciudadano sacamos al senador Néstor Camarillo. Sí, también creo que lo vi. Por vínculos con Huachicol. Entonces, pues sí, o sea, en realidad estamos disparando hacia la oscuridad. A todos lados. O sea, no te han agarrado como para decir, es que Miguel es el activista de oposición que busca tumbar a Morena. O sea, porque lo que yo he visto es que le pegas a todos. Uh-huh. ¿Hay algún partido que esté más cargado? De cargado me refiero que esté más alimentado de estas figuras incómodas narcopolíticas. A ver, definitivamente Morena tiene más narcos ahorita, ¿no? Por volumen de... Pues apostar el poder entre volumen de sillas que tiene el Congreso, quiero pensar, o solo es proporcional o lo ves como atascadísimo. Sí es proporcional porque controlan pues la mayoría de las instituciones del país. Entonces, pues ahora todos los narcos están ahí. Están en su partido, pero también porque ellos evolucionaron y profundizaron la penetración del crimen organizado en el Estado, ¿no? Morena es innovador en cómo opera la narcopolítica por varias razones, ¿no? Una de ellas es que por primera vez crearon un esquema de financiamiento del crimen organizado a nivel nacional para las campañas políticas de Morena, ¿no? Con el caso de Sergio Carmona, que era el rey del huachicol, sí. Que le inyectó recursos provenientes del huachicol a las campañas de el Estado de México, de Sinaloa, de Tamaulipas, entre otros estados que pues esos son los que se saben, ¿no? La otra es que, a ver, Morena tiene su origen en el PRD y donde hemos encontrado un mayor crecimiento, una mayor evolución de la narcopolítica, pues es en los estados que gobernaba el PRD, es en Michoacán y en Guerrero. Los narcopolíticos así por antonomasia, sí. Pues Abarca, que era el alcalde involucrado en el caso de Ayotzinapa, también está el exgobernador Leonel Godoy de Michoacán. Durante su periodo pues crecieron los caballeros templarios, la familia michoacana. Es decir, hay dos evoluciones históricas en la narcopolítica que creo que le podemos atribuir a Morena.
Una es cuando todavía se llamaban PRD y cuando todavía López Obrador estaba ahí, fueron creando un mecanismo de intervención del crimen organizado en las campañas, donde les recibían financiamiento y apoyo territorial. Tan es así que, te digo, Leonel Godoy, este exgobernador, pues bueno, nosotros publicamos informes de inteligencia de la Sedena que hablan de cómo recibió apoyo de los cárteles para desestabilizar la elección y apoyar a su sucesor. Pero también ya hay hasta una sentencia del Tribunal Electoral que reconoce que Alfredo Ramírez Bedoya, el actual gobernador de Michoacán, recibió el apoyo de Cárteles Unidos en su elección. Esto es una sentencia, esto ya ni siquiera es información periodística, ¿no? El Tribunal Electoral dijo, efectivamente, en 4 municipios hubo una intervención del crimen organizado y vamos a invalidar todas las casillas de esos 4 municipios, ¿no? Y a pesar de que invalidaron las casillas de esos 4 municipios, todavía tenía algunos votos a su favor, entonces le dieron la gubernatura, ¿no? Pero el tema es ese modelo de financiamiento y de intervención territorial del crimen en las elecciones, pues Morena lo fue perfeccionando en Guerrero y en Michoacán. Y hoy es un modelo que replican en otros lugares, ¿no? Entonces, esa es la primera innovación. Y la otra, te digo, es todo este esquema de financiamiento a través del huachicol, que eso también podríamos hablar un ratote sobre eso, ¿no? Porque no solo es el financiamiento sistemático de huachicol a las campañas de Morena en todo el país. También es que involucraron al ejército y a la marina en ese esquema, ¿no? Entonces, ¿por qué Morena no solo tiene responsabilidad por la cantidad de puestos que tiene? Pues porque además de eso evolucionaron y profundizaron la penetración del crimen organizado, ¿no? Al grado de meter estos grandes esquemas ya a la Marina, al Ejército, a partidos políticos nacionales, a secretarios de Estado, o sea... No, y aparte también ya pudiéndolo colocar jueces y políticos incluso dentro de la estructura. Sí. O sea, ya no necesitas convencer o coercionar, sino ya los tienes dentro como parte del aparato. Sí. O sea, porque poniéndome a pensar, la reforma electoral también podía habilitar en algún punto que hubiera partidos o hubiera de alguna u otra manera la posibilidad de meter como candidatos al tipo de personas que metieron dentro de la elección de jueces, ¿no? Por ejemplo. Sí, a ver, el caso más claro de eso es el de Tamaulipas. La presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas se llama Tania Contreras. Ella era la consejera jurídica de Américo Villarreal, el actual gobernador metidísimo en el tema del huachicol. Hay informes de la Sedena. De hecho, hay cartas de el exsecretario de la Defensa Nacional, creo, donde hablan de que ella era el enlace entre el gobierno de Tamaulipas y las redes de huachicol en el estado. Y a pesar de eso, pues ella fue candidata en la elección judicial y ahora es la nueva presidenta del Poder Judicial allá, ¿no? Entonces, no es algo hipotético. O sea, tenemos demostrado que esos narcojueces metidos por el partido político directamente con un dedazo, pues llegaron al puesto gracias a las elecciones judiciales. Híjole, cabrón. O sea, a ver, y me llamó la atención esto que a lo mejor sí es un gran tema que nos puede tomar mucho tiempo, el tema del huachicol, pero si tuvieras que resumir a la gente que no está tan informada en política, ¿cómo funciona este financiamiento a través de lo que hablábamos como lo que es el PRD? O sea, a través del huachicol, y cómo logran este tipo de financiamiento para las campañas, que es vamos a llamar la nueva metodología que empezó con el PRD, pero que ahora la utiliza o la sabe ya. Es como utilizar muy bien Morena. ¿Cómo lo podrías explicar para alguien que no consume política de manera diaria y que diga, ok, ya entendí? Claro. Mira, se dieron cuenta que una forma de obtener recursos de corrupción más fácil que robarse el dinero de contratos públicos era pues simplemente que el dinero nunca llegara al gobierno, ¿no? Entonces lo que hacían era, controlando las aduanas y los puertos, pues todos los buques con combustible empezaron a ocultar algunos de ellos y decir, no trae combustible, trae aditivos, trae aceite, trae cualquier cosa, ¿no? Con eso, no me acuerdo de las cantidades, pero sí, no, es una locura, la estafa maestra fueron como 13,000 millones de pesos, ¿no? De desvíos de recursos de Peña Nieto. Sí, estos son 600 cigarros. Segalmex fueron 27,000 millones de pesos.
Estos son cientos de millones de pesos, cientos de miles de millones de pesos. Cientos de miles de millones. Que con los que se financiaron ilegalmente simplemente de lo que no pagaron de impuestos, ¿no? Es decir, se robaron la lana antes de que siquiera llegara al gobierno. Antes de que se reportara. ¿Y qué hicieron para eso? Hicieron toda una estructura criminal en la Marina y en el Ejército, que son los que controlan puertos y aduanas, para que encubrieran todas estas operaciones. Y después de que las encubren, pues tiene que venderse ese combustible que se metió de manera ilegal. Entonces, ¿cómo vendes ese combustible? Pues te tienes que conectar con las redes de tráfico de huachicol para distribuirlo comercialmente. ¿Y quiénes la tienen? Pues el Cártel Jalisco, que tiene toda esta red logística a lo largo del país para mover cualquier mercancía ilegal, ¿no? Entonces, fue básicamente eso. Vamos a chingarnos más dinero encubriendo estos cargamentos de combustible y vamos a involucrar a la Marina, al Ejército y a operadores políticos y a dirigentes de partido y demás para que eso pueda financiar las campañas de Morena. Y al mismo tiempo, pues la forma de comercializar eso pues es conectándonos con los cárteles para que nos ayuden a distribuirlo, ¿no? Básicamente ese fue el esquema de huachicol. Es el mejor ejemplo que decías a la explicación que diste al inicio, ¿no? O sea, es muy difícil hablar de narcotráfico sin hablar de corrupción y todo lo que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, porque al final de cuentas en este mismo ejercicio estás viendo políticos, militares, cárteles, dinero que no entra, tema de ¿cómo se llama? De combustible, pero al mismo tiempo estás viendo todo, o sea, todo es junto. O sea, el producto que entra ilegal lo distribuye el crimen, pero se utiliza para campañas de políticos, entonces es corrupción, es todo, eso es lo mismo, o sea, no puedes abordar solamente uno sin voltear a ver el otro, güey. Sí, es lo que se le dice las redes de macrocriminalidad, ¿no? Por eso te das cuenta que ya si te metes con un tema de corrupción, pues en realidad es toda una red que está conectada, ¿no? Y las partes no operan solas. No es como que hay políticos que dicen, ay, sí, yo nada más corrupción de esta. Ajá, no. Y estoy completamente desconectado en mi propia burbuja y no tengo contacto con estas otras redes de narcos, de huachicoleros. Todo eso está conectado. Y pues por eso también pues te digo, no te puedes estar tapando los ojos ante la realidad que además controla el país. Por eso también para mí pues es un tema de madurez política también, ¿no? El mundo se mueve por el dinero y por el poder. Y el poder en México lo controlan criminales. Sí. Vamos realmente a vivir en este infantilismo de creer que podemos cerrar los ojos y que por eso nunca se van a meter con nosotros. Pues yo creo que no. Yo creo que hay que ver a ese problema la cara y también desmitificarlo, ¿no? No es un monstruo, no es una deidad contra la que no podemos luchar. Son seres humanos con intereses, con poder, con ¿sabes? Con defectos, con debilidades y tenemos que hacerles frente para contenerlos y para recuperar también espacio, porque si eso no se hace, nunca va a venir un superpolicía a arreglarlo. O sea, ese tema de los superpolicías ahora como Harfuch y demás, nunca nos va a solucionar ese problema. Ni Estados Unidos lo va a solucionar. Ni Estados Unidos. Sí, aunque digan. Es que fíjate, yo te lo pregunto a ti, creo que sé la respuesta, pero la hago porque para mí sigue siendo un debate que ves allá afuera. Yo podría decirte que no entiendo por qué, pero o sea, el debate es, ¿México realmente es un narcoestado o no lo es? En tu opinión, dirías que sí. Definitivamente México sí es un narcoestado. Porque el crimen organizado se ha convertido en parte del Estado. Se ha convertido en una herramienta funcional al poder, ¿no? Hay lugares donde es más fácil para un gobernante hacer que un cártel opere a su favor que hacerlo a través de la policía, ¿no? También hay lugares donde los gobernantes son integrantes del crimen organizado. O sea, simple y sencillamente, oye, yo hoy paso de traer la cachucha de narco a sentarme en la silla de alcalde, ¿no? De cualquier cosa así y construyo toda una estructura criminal desde ahí, como pasó con Diego Rivera, el alcalde de Tequila, que literalmente él tenía su propio, o sea, su equipo de gobierno era un cártel interno en el municipio que estaba conectado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y que llegó ahí por el financiamiento del Cártel Jalisco y que
como pago a ese financiamiento, establecieron una cuota anual, creo que de 20 millones de pesos que él le tenía que regresar al cártel, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? Pues extorsionas hasta donde puedes para pagar eso y además para tú quedarte lo tuyo, ¿no? Entonces, esa es otra cara del narcoestado. Otra es donde no se meten los políticos y los cárteles empiezan a tomar las funciones de las autoridades, ¿no? Es decir, cuando hay un desastre natural y no llega el ejército a atenderlo, sino que llegan convoys del cártel Jalisco con alimentos, con medicamentos, que empiezan a suplir las funciones del Estado, también empiezan a suplirlas porque ellos se convierten en los recaudadores, claro, ¿no? El cobro de derecho de piso pues no es más que una sustitución del Estado. Entonces es un fenómeno muy complejo, tiene muchas caras, pero definitivamente el narcoestado existe y existe hasta los niveles más profundos, ¿no? Sí, y no solo existe en los estados, digamos, en los municipios, sino que también existe en las grandes instituciones, en los grandes puestos políticos de nuestro país. Y ya nada más para decir esta reflexión que traigo últimamente, porque también yo dudo mucho, o sea, esto es, pues es como una trama de espías, donde pues no sabes realmente quién está detrás de quién. Sí, claro. Y a veces crees Follow the money, curioso, pero sí, a veces crees que el malo era uno, pero te empiezas a clavar y ver bien la información y te das cuenta que en realidad hay toda una conspiración construida para chingárselo. Digo, no, yo no soy conspiranoico, soy muy racional, científico, riguroso y demás, pero sí cuando empiezas a ver las cosas ya y a entenderlas, empiezas a dudar de ellas, ¿no? Yo también he empezado a dudar de quién sí es un narcopolítico y quién no. Hay personas que hemos publicado que después empiezo a ver qué hay detrás y veo que es parte de... Que alguien quiso ponerlo. Pues sí, de una conspiración más grande, ¿no? Digámoslo así. Okay. Y entonces me empiezo a cuestionar, pues, ¿para qué conspiración está haciendo funcional nuestro trabajo? Sí, ¿no? Aquí cuáles son los hilos verdaderamente que están jalando abajo. Estamos viendo esto, pero que hay arriba. Sí, y ya esto es como algo que he pensado últimamente. Digo, también muy polémico decirlo así. Qué bueno que Genaro García Luna está en la cárcel, lo digo claramente. Sí. Y no es por exculparlo, pero el otro decía, oye, pues es que este cabrón no hizo nada malo. O sea, hizo lo mismo que la DEA hace todos los días. Se agarran de un cártel para putear al otro, ¿no? Es el método de operación de la DEA y de las autoridades de Estados Unidos. Sí. Fue lo que él hizo. Agarró al cártel de Sinaloa, que también era el cártel que la DEA estaba protegiendo. Para reventar a los Zetas. Porque de ahí venían sus informantes para reventar a otros cárteles. Y pues mientras tanto, el cártel de Sinaloa pues aprovecha y va expandiendo su control sobre el territorio, ¿no? Entonces, ¿a quién le es funcional esto? También, pues de repente hay preguntas todavía que yo no... O sea, que me parecen todavía más conspiranoicas, pero es, oye, ¿habrá algún interés por tener desestabilizado a México? ¿Habrá algún interés porque sea muy fácil agarrar a gobernadores y presidentes desde Estados Unidos y decirles, este es tu expediente? Entonces, ¿cuál vas a querer? ¿Vas a hacer lo que nos conviene a nosotros económicamente o vas a querer que te persigamos o que persigamos a tus políticos? ¿No? Entonces, pues eso es muy complicado maniobrar en estos juegos de espías y no saber realmente si estás ayudando o estás empeorando las cosas, ¿no? O sea, eres una, ¿cómo le dicen? Control opposition, vamos a llamarle, que es disidente, que pues funciona a lo que se busca, ¿no? Sí, te entiendo la pregunta, porque justamente lo que dices, y ya para ir cerrando con este punto, pero prácticamente es... Yo sí creo que evidentemente, y esa es mi opinión personal, no tengo las pruebas para sostenerlo, pero creo que si ves esto mismo que platicabas tú a escala nacional o estatal, pasando en bancos de Estados Unidos, claro, pasando y lavando dinero, ves el tráfico de armas, ves al mismo tiempo que la estrategia siempre es la misma, ves mucho el kingpin que es quita la cabeza y vuelvo a hacer lo mismo. O sea, pareciera, vuelvo al punto, es una conspiración si lo quieres ver así, pero que no hay un interés real en acabarlo, sino más bien controlarlo, manejarlo o balancearlo. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, hasta no tener la conexión completa, pues es difícil abordarlo y cómo es. Pero sí, creo que hay arriba alguien que también hace esto, pero a una escala todavía mayor. Y yo creo que hasta que no podemos ni imaginarlo, güey. Porque si el huachicol fiscal pesó de ese tamaño, imagínate que no hacen
con los bancos o con Wall Street o con cualquier otra cosa, ¿no? Y mira, la actividad política por excelencia es conspirar. Es conspirar. El poder conspira Es conspirar. para controlar y para crecer, ¿no? Y eso ocurre en Estados Unidos, En el en mundo, organismos claro. internacionales, en México, en todo el mundo. El gran pedo y lo que es muy conveniente para ellos es que la conspiración aquí en México es tabú. Es correcto. Porque nadie puede hablar del crimen Es organizado y correcto. entonces no te metas a ver cuáles son las redes de poder. Es correcto. ¿No? Entonces, por eso también, por eso te digo, creo que es un tema de adultez política, de dejar de ser infantes y creer que podemos cerrar los ojos a lo que mueve Sí. todos los hilos del poder en el país y dejar que se sigan atrabancando sin que nadie los vea, ¿no? No, tienes toda la razón en ese punto. Y aquí, mira, te quiero comentar, nuevamente reconozco mucho lo que haces. Tienes aquí este espacio grande o pequeño, lo que sea, para cuando necesites demostrar algo, buscar apoyo, hacer algún caso mediático. Cuentas con y con mis otros espacios también. Bienvenido. La gente que está escuchando ahorita, Miguel, cualquier segundo tema que quieran revisar, alguna profundidad en algún tema, detalle de algo, a lo mejor algo que crean que a lo mejor Miguel puede venir a explicar de una manera más amplia, pues ahí te estaré buscando para avisarte lo que diga la gente. Y nada más para no fallar, redes sociales se las voy a decir a la gente y dime si hay alguna otra. Pero pueden seguir a Miguel en Miguel Mesa C- en Instagram. La otra que tienes es Narcopolíticos- y la otra es MX contra VS, o sea, MXVS Narcoestado. Sí. ¿Son las únicas 3 que tienes? ¿Y estoy bien? ¿O hay Sí. alguna otra? Sí, ahí, pues bueno, una es desde la que yo hago mi propio activismo. En Narcopolíticos es donde exponemos cada semana nuevos políticos vinculados con el crimen organizado. Y en Mexicanos contra el Narcoestado es donde estamos intentando construir un movimiento social, ¿no? De hecho, ya hay varios, todavía no hay tanto contenido de ellos, pero personas que sabemos que, mira, no soy el único que está dando la lucha en el De país. acuerdo. Hay un chingo de gente arriesgándose todos los días porque haya justicia en este país y creo que tenemos que hacer un movimiento. Mi ideal sería que ese movimiento tuviera gente de todos los partidos, hasta de Morena, porque creo que en todos lados hay gente Debería de haber, que sí. está dando la lucha contra ese narcoestado, ¿no? Y que eso trasciende a los colores políticos. De acuerdo. Pero bueno, son esas 3. De básicamente. acuerdísimo. Y pues bueno, lo pueden encontrar en redes sociales. Nuevamente cualquier otro tema que tengas, con gusto lo podemos platicar. Sí, nos echamos una segunda sesión. Es correcto. Y le damos, pronto. pues dicho esto, pues bueno, esto fue No es contra ti, bola de desgraciados. Acá, mi estimado Miguel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias Lo a ti. agradezco. Pura Levi, señores, cuídense.